¿Qué pasa, friki? ¿Cómo estamos? El pasado 12 de junio de 2021, el año en curso actualmente, bueno, no sé cuándo verás este vídeo, pero el año en curso actualmente, cumplió 40 años una de mis películas favoritas del mundo mundial, como diría cuando era pequeño, y una de las mejores películas que hay en la historia del cine, y estoy hablando de Indiana Jones, o Raiders of the Lost Ark, o como después se le conoció a Indiana Jones en busca del arca perdida. La historia que hay detrás de cómo se generó toda esta película es bastante graciosa, simpática, bonita si cabe, puesto que todo es básicamente una idea que tuvieron dos colegas como eran George Lucas y Steven Spielberg una tarde de copa o de reunidos como amigos echando un café y dijeron: tío, echo de menos una buena peli de aventuras como las de antes. Pero bueno, quería honrar este aniversario, este gigantesco aniversario que vale el tatuaje que tengo en mi brazo por Indiana Jones, haciendo una lista de otras películas que a día de hoy tienen ese carisma o tienen un aspecto, un rollete parecido, nos recuerdan muchísimo a Indiana Jones. He escogido un top 10 de películas, no por la calidad de estas, porque entonces hubiese incluido películas como El hombre que pudo reinar de 1975 con un grandioso Sean Connery, que posterior será el padre de Harrison Ford, Indiana Jones, o la mitiquísima película de los Goonies. Si bien pueden estar inspiradas o son de aventura, no encarnan, por así decirlo, digamos, el arquetipo Indiana Jones, el arquetipo de la persona con mucho conocimiento, pseudocientífico o científico, historiador, arqueólogo, que usa mucho el coco, sabe mucho y gracias a seguir unas pistas consigue llegar a descubrir esos tesoros o esos lugares secretos ocultos, y que además tiene un espíritu aventurero y un portento físico, por así decirlo, y salir adelante en las peores circunstancias. Por ello también, como he querido usar personajes que tengan mucho peso, es decir, que se conocen, que han tenido más de una película seguida, que tienen un bagaje detrás o un lore detrás de sí, he descartado películas quizás más modernas que podrían entrar en buenas pelis de aventura, no a la altura, pero sí buenas películas de aventura, como es Sahara, la del Tesoro del Amazonas de 2008, también dos pelis muy chulas de aventuras, con este airecillo, con este toquecillo de Indiana Jones, pero que no entran dentro de lo que para mí es el arquetipo de Indiana Jones. Por supuesto, también he descartado al Indiana Jones de AliExpress, ese que cuando tú pides algo de Indiana Jones al AliExpress te lo suelen enviar a él. Se llama Jack Hunter y tiene hasta 3 películas más, telefilmes de bastante baja calidad, pues como casi toda la mayoría de telefilmes, aunque sí va a haber presencia de alguna otra sorpresa aquí. Sin enrollarme más, que llevo un bastante rato haciendo toda una inmensa introducción sobre el top, vamos a hablar directamente del top en cuestión. Quiero deciros que también lo he ordenado no por su inmensa calidad argumental, logística, fílmica, sino por cómo de importante o cómo de carismático, cómo de relacionable es el personaje con el propio Indiana Jones. Vamos a ello. En el puesto número 10, y quizás rompiendo como siempre la esquema, rompiendo la regla que he tenido que he seguido durante el resto, he querido colocar una película bastante mítica, bastante mala, visible pero bastante mala y muy mítica, porque no tiene un personaje como Indiana Jones, pero tienen a Max y Leo, que son dos arqueólogos venido a menos, que están muertos de hambre y que no consiguen nada ni han encontrado nada, y uno de ellos, concretamente Max, es el personaje que hace que entre en esta lista, porque quizás Max no está a la altura de Indiana Jones, pero su actor Chuck Norris sí lo está, y tenía que poner a Chuck Norris en esta lista porque si no, bueno, pues puede ser que mañana no amanezca. Entonces he preferido poner esta película que se llama El Templo del Oro de 1985, una película con un argumento muy banal, que las cosas pasan porque pasan, con hostias como panes, tortazos inmensos y Chuck Norris siendo el personaje que se come el show entero, como toda película de Chuck Norris. Quiero seguir hablando de otra película que en realidad esta sí ya empiezan a ser personajes de peso porque tienen continuación y también tienen un respaldo literario detrás, que está arriba en el top no por la calidad, porque es bastante buena, sino porque difiere bastante del toque aventurero, luminoso si podemos decir, que tiene Indiana Jones. Estoy hablando del Código Da Vinci de 2006 con ese Robert Langdon interpretado por Tom Hanks, una muy buena película que tiene todo el espíritu de aventura, de resolver acertijos, enigmas, seguir pistas y descubrir grandes tesoros, o en este caso un gran secreto detrás de todo lo que ocurre, y también su continuación mucho mejor
mejor, en mi opinión, que Ángeles y Demonios de 2009. El problema es que estas dos películas están más orientadas a un thriller, a suspense, a misterio, que a la aventura en sí. Entonces lo he puesto muy arriba porque sí que tiene un espíritu de joder, es un personaje que también tiene una carga universitaria, es un profesor, es un doctor famoso y resuelve los enigmas, los acertijos, va resolviendo pistas y descubre grandes tesoros del pasado. Es decir, tiene todo el tufillo de Indiana Jones. En el número 8 quiero hablar de, bueno, este punto en concreto, esta película o películas en concreto, porque ha habido 17 millones de remakes, pero es que para mí tiene un peso enorme en todo lo que es el género de la aventura. Aunque también podría tener su parecido con el de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, he querido destacar por encima. Estoy hablando de El mundo perdido. Ya sea la película más mítica de todas, que la de 1925, o quizás la que más conocerá la gente, que es la de 1960, la película en sí, el libro en sí, tiene un personaje enorme que es la mezcla de Bud Spencer con Indiana Jones, que es el profesor Challenger. Sobre todo en el libro, en las películas también se aprecia esa chulería, esa potencia física, ese conocimiento, ese engreimiento, esa arrogancia que tiene el propio Dr. Challenger, que además es uno de los personajes más carismáticos literarios que he leído nunca y que he conocido. Y además esta película de 1925 ha tenido distintos remakes posteriores, como he dicho, el de 60, luego en el 98, 2001, incluso después, incluso tuvo una serie en 1999 que se llamaba igual. Y qué decir de este concepto, de esta película, de esta historia, de una serie de científicos junto con un periodista quieren viajar a un lugar que parece que ha quedado aislado del resto del mundo y que tiene criaturas prehistóricas y grandes secretos por descubrir. Es la gran inspiración para el libro homónimo de Michael Crichton, o incluso de su predecesor, que es Jurassic Park. Tanto Jurassic Park como El mundo perdido beben muchísimo de Viaje al centro de la Tierra y sobre todo del mundo perdido. Ahora quisiera hablar en el puesto número 7 de una película que, si bien el personaje no es muy Indiana Jones per se, porque no es un arqueólogo reputado y tal y cual, sí que tiene un aire muy aventurero, sí que tiene la búsqueda de un tesoro detrás y sí que consiguió hacer sombra a la segunda película de Indiana Jones, El templo maldito. Y estoy hablando de Tras el corazón verde, o como la gente lo conoce, The Romancing Stone, así como su continuación inmediatamente después de 1985, La joya del Nilo. Bueno, aquí tenemos al señor Douglas, como siempre, haciendo un papel muy chulo, muy interesante, que recuerda muchísimo a Indiana Jones, quitando el aspecto de profundo arqueólogo, y tiene todo el género de aventura, de un tesoro, una banda de malos que quieren conseguir ese tesoro, una serie de templos, enigmas y situaciones cabrosas de las que tienen que salir investigando y solventando las trampas, etcétera. Ahora hay que seguir con un personaje que por supuesto tiene el bagaje y que por supuesto tiene la historia y que por supuesto tiene el lore que tiene Indiana Jones. Es más, tiene más que él, pero quizás no es tan legendario ni ha trascendido tanto para la mayoría de gente de la época moderna. Y estoy hablando de Tintín. Tintín ha tenido varias series, varias películas de animación, pero bueno, vamos a hablar concretamente de la que salió hace relativamente poco, en 2011, que es Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio. Una muy buena peli de aventura, muy recomendable, que espero que hayas visto porque es que es obligado de ver, y más si te gusta el género de aventura, y más aún si en algún momento has conocido, te ha picado la curiosidad de Tintín, porque es un gran logro y una gran adaptación de lo que viene a ser el personaje y su mundo al cine, en animación muy buena calidad, y la verdad es que a mí me dejó muy buenos recuerdos, muy buen sabor de boca al terminar de verla. Continuaré con quizá... Mirad, tengo que ser sincero, si yo tuviera que hacer un top de películas de aventuras, rollo super clásica, de finales de siglo, del siglo XX, de principio de... Si yo hiciera una peli de aventuras en sí, en la que no estuviera Indiana Jones, porque lo quito, para destacar cuáles son las siguientes películas para mi gusto, que más me han gustado, esta posiblemente estaría la primera, o de las primeras. Pero es verdad que el personaje principal, o los personajes principales, si bien son súper míticos, súper carismáticos, estoy hablando de La momia, con Brendan Fraser, en 1999, una peli mitiquísima. Me flipa, me encanta, me sigue gustando. De hecho, la vi hace relativamente poco otra vez, las tres. La última pasa como con La calavera de cristal, no existe, la número 3 no existe, olvidarla. Ver La momia y el regreso de la momia y ya está. Pero tiene al señor
al señor O'Connor soltando tiros con ese aire súper chulesco, súper heroico que tenga la parte de Evelyn, que es la chica, pues digamos, más intelectual, rata de biblioteca, que lo conforma una pareja súper exquisita, me encanta, son adorables. En la segunda, cuando aparece su hijo Alex, es genialísimo cómo consiguen el personaje intermedio de la figura del hijo de los dos. También el hermano, no recuerdo el nombre del hermano, pero también es mitiquísimo el hermano, me hacía mucha gracia. Pero aquellos árabes que servían como custodio de la tumba de Imhotep, es decir, la película tiene montones de cosas épicas, míticas, legendarias y que merecen estar en esta lista. Lo digo, no está más arriba en el top, no está en un puesto mejor porque no tiene todo el peso de franquicia o de personaje que tiene el resto. En el número 4 tendríamos a otro personaje o otra personaje súper mítica que por supuesto iba a estar en la lista y que bueno está, pero sobre todo porque es el personaje que es. Estoy hablando de Lara Croft, Tomb Raider. Pero yo quiero poner aquí concretamente la peli de 2018 con Vikander porque es muchísimo, pero muchísimo mejor que las dos versiones anteriores con Angelina Jolie. Por mucho que me gusta Angelina Jolie, la verdad es que las películas eran normaluchas, tirando a malota, mientras que la de Vikander con Tomb Raider en 2018 tuvo bastante gracia. A mí me gustó bastante el giro final que tiene de cuál es el origen de la plaga, del secreto, etcétera y tal y cual. Me gustó muchísimo, me llamó muchísimo la atención. Y bueno, en sí Lara Croft es otro personaje que es un ídolo, una ídola en sí, es decir, es un símbolo completamente y tiene por supuesto la importancia y el peso que tiene Indiana Jones. En el número 3, ya entrando en la parte de chicha, ¿vale? Aquí quiero destacar que es un personaje que a lo mejor muchos de vosotros no conocerá, o sí, puede que me sorprendáis. Pero es un personaje que para los más fricazos del género de aventura es muy mítico. Está muy a la altura de Indiana Jones en cuanto a mítico que es, en cuanto al legendario que es. Y tiene también mucho bagaje y mucho lore por detrás. Estoy hablando del señor Flynn Carsen, el bibliotecario. Con 3 películas que son telefilmes, que para ser telefilmes son bastante decentes, están bastante bien, encajan, o sea, son visibles, aunque claro, se ven los postizos muchas veces, pero que el personaje que elaboró y el mundo que elaboró de esta biblioteca secreta que tiene todos los tesoros ocultos, mágicos, fantasiosos de la historia y que los custodian para que nadie utilice sus poderes para el mal, etcétera, etcétera, sirvió luego para sacar una serie que se llama The Librarians, los bibliotecarios, que duró bastantes temporadas, que está por ahí en el aire si va a seguir o no, y que también me gustó, la verdad es que me gustó incluso mucho más que las películas por todos los distintos personajes que presenta y cómo cada uno de ellos lo hace único y diferente al resto. Son muy buenos, la saga del bibliotecario en sí es bastante chula y te la recomiendo muchísimo si te gusta el género de aventura desde un punto de vista por disfrutarlo, simpático, que no vas a ponerte crítico que tiene que ser súper perfecto porque entonces vas a salir corriendo. Es un telefilme y se le ve, ya te digo, se le ven los postizos a la legua, pero oye, el personaje es súper carismático, tiene mucha chicha, tiene muchísimo guiño al género con el villano, la discusión entre el villano y el malo sobre qué valoran, cuánto vale la pieza, no, tiene muchísimas cosas muy interesantes, es muy recomendable, sobre todo si te gusta el género de aventura. Y ponemos en el número 2 quizás el personaje más que por edad digamos, cuando Indy ya no esté, espero que tarde mucho en eso pasar, él va a tomar quizás el relevo, si es que sigue siendo el actor que lo interpreta el que sigue haciéndolo. Estoy hablando de The National Treasure, de La Búsqueda, con Nicolas Cage. Nicolas Cage tiene el peso y tiene la fuerza que podría tener Harrison Ford para sacar adelante una franquicia que ya tiene 2 películas y que ya está montando una serie para competir con fuerza. No recuerdo si era en Netflix o algo por el estilo, pero que se está sumando a la ingente cantidad de series de aventura rollo Indiana Jones que han salido y que están saliendo. Echarle un vistazo porque hay mucho del género que quizás no habéis descubierto todavía. Pues tanto la película de 2004 como la peli de 2007 con del Diario Secreto son pelis muy chulas, muy típicas. Si bien Nicolas Cage no es Indiana Jones, no lo ves con un látigo y tampoco es un portento físico, sí que tiene inmensamente bien logrado todo el aspecto intelectual, conocedor, arqueólogo, historiador, buscador, cazatesoros que tiene Indiana Jones, y además muy bien logrado. La primera película recordamos que estaba buscando el tesoro de los templarios por siglos, bla bla bla, mientras que la segunda era luego el diario rollo del presidente que tenía todos los secretos de los Estados Unidos y bla 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 bla. Y por último, el número 1, la gran sorpresa. Yo creo que la gente que es fan del género sabía cuál era el número 1. Inmediatamente, en el momento en el que yo al principio de este vídeo os comenté que cuando Steven Spielberg y George Lucas se juntaron a tomar ese café mítico
del que luego nacería Indiana Jones, este nombre fue el primero que salió. Cuando ellos dijeron, quiero ver una película de aventuras como las viejas, como la del Mundo Perdido, o libros de aventura, o novelas, de esos personajes novelísticos de aventura, quiero que eso vuelva, quiero volver a recuperarlo. Al personaje en el que se inspiraron directamente el padre de Indiana Jones, no en la peli, me refiero, la inspiración fue fue Alan Quatermain. Alan Quatermain tiene bastantes películas, han seguido haciéndose a día de hoy, se sigue queriendo sacar adelante, pero es un personaje que no es para nada conocido, al menos en comparación con Indiana Jones, y sus películas son bastante mediocres, pero por peso histórico, novelístico, iguala a Indiana Jones, y más si tienes un bagaje de eso, de haber leído en el pasado, haber investigado, indagado en todo el género de aventura. Conoces a Alan Quatermain. Quizá el nombre te puede sonar, ser una persona que no está muy metida en te puede sonar de la peli de La Liga de los Hombres Extraordinarios, en la cual Sean Connery interpreta a Alan Quatermain, ya viejo, cascao, inmortal, pero viejo y cascao. Precisamente esa película en su momento, la de La Liga del Hombre Extraordinario, era porque cogían personajes de la época victoriana, de novelas de aventuras o relacionadas, y por eso tenía a Jekyll y Mr. Hyde, por eso tenía a Mila de Drácula, quien más, a Dorian Gray, una serie de personajes de peso en la época victoriana. Uno de ellos era Quatermain. Quatermain era un personaje inventado por el escritor Haggard, ¿vale? Rider Haggard, que es el protagonista del primer libro que salió, que era Las minas del rey Salomón. Y te puedo decir que este es posiblemente el primer libro Indiana Jones que ha existido nunca. El primer libro con un personaje aventurero, que en este caso es un cazador de África, que se mete en todo en la zona más central de África, se enfrenta a tribus, resuelve templos antiguos, saca un tesoro a relucir adelante. Todo esto, todo este mundo de personaje aventurero que se enfrenta a un montón de enemigos pero que sale adelante, se inició con Quatermain. Entonces, obvio que tenía que ser el personaje que, digamos, sería el otro Indiana Jones, porque es en realidad el Indiana Jones original. Y tiene hasta ahora bastantes películas. De hecho, tiene la primera versión que tuvo con Paul Robertson y Anna Lee, que fue en 1937, una peli bastante buena. Si te gusta el cine clásico, ¿vale? Tiene que gustarte el cine clásico. Pasa lo mismo que cuando os hablé del Mundo Perdido del 1925, son peli en blanco y negro, viejeta, tiene que gustarte mucho ese cine. Luego quizá la más mítica que pueda haber del género antiguo, de las películas antiguas, sería la versión que sacaron en 1950 con Deborah Kerr, que te sonará el nombre, o Stewart Gardner, que también te debería sonar el nombre, si eres un puesto en el cine, y que incluso tuvo una secuela posterior que se llamaba El regreso de las minas del rey Salomón en 1959, con George Montgomery, creo que se llamaba, que es bastante mediocre, la película, visible, pero si eras un fan acérrimo, ¿no? Luego tuvo ya en tiempos más modernos tuvo un remake que tuvo como protagonista al mitiquísimo Patrick Swayze, pero que precisamente porque no es un personaje tan conocido, está Alan Quatermain, y que además, sumado a que se murió el pobre hombre Patrick Swayze, digamos que el impulso que querían darle, que es tener a una estrella como Patrick Swayze para despegar al personaje, digamos, pues entró en quiebra, se hundió y quedó completamente parado. Posiblemente el personaje más recordado de todos los Alan Quatermain que hemos visto, y que es de la época de hecho de Indiana Jones, pero que no fue tan explosivo como el mismo, es Richard Chamberlain. En 1985 tuvo la primera película de Las minas del rey Salomón, con la mitiquísima Sharon Stone como protagonista y novieta, que luego tuvo su continuación posterior con La ciudad perdida del oro, con los mismos protagonistas, con la misma historia, y luego ya finalmente tenemos que en 2008 se intentó una continuación de este personaje original, o de esta historia original iniciada con Chamberlain, El templo de las calaveras. Todas las películas, por desgracia, que tiene Quatermain son películas normaluchas, mediocres, pero el personaje tiene muchísima historia, muchísimo bagaje por detrás, muchísimo lore y muchísimo peso en lo que viene a ser la novela de aventura. Lo mismo que Indiana Jones ha pesado en el cine, Quatermain pesó en la novela de aventura. Y además, insisto, Steven Spielberg y especialmente George Lucas querían coger y crear su propio Alan Quatermain. Por eso, el personaje, el otro Indiana Jones, tenía que ser el inolvidable Alan Quatermain. Yo te invito seriamente a que veas las películas de Quatermain. Si te gusta el género de aventura, vas a ver por qué era tan mítico, por qué inspiró tanto a esos dos
grandiosos directores. Espero que te haya gustado este top 10 de películas, que hacía muchísimo que no volvía a subir algo, rollo top 10 de películas. Creo que el último y el único que había subido hasta ahora es de otro superhéroe o superhéroe no tan conocido. Dale a me gusta si es así, déjame en comentarios qué otras películas consideras que debía haber puesto, si estás de acuerdo con el top, cuál sería tu top, porque me encantaría conocerlo, y también indagar en qué películas puede ser que hayas visto tú que yo no he visto y que de verdad tenía que haber puesto yo en ese top. Suscríbete para más contenido como este y mucho mejor, y hasta más ver fricazos.